¿Cómo están, estimados televidentes? Sean muy bienvenidos a este programa en el que vamos a estudiar la palabra del Señor. Continuamos estudiando acerca de la educación. Vamos a estudiar la educación artística y científica. ¿Cuál es la relación entre la correcta educación y cuál es la diferencia entre la educación que se enseña en el mundo y la educación bíblica en cuanto a la artística y la ciencia? Se encuentra con nosotros nuestro estimado hermano Gerson. Bienvenido, hermano. ¿Cómo está? Muchas gracias, Miguel. Nuevamente estoy muy agradecido contigo, con Dios, primeramente por estar aquí en este set de estudio de la Palabra de Dios. Amén. Es un privilegio tenerlo aquí con nosotros. ¿Qué le parece, hermano, si nos dirige con una pequeña oración con nuestros televidentes antes de abrir el sagrado libro de Dios? ¿Claro? Oremos. Oremos. Gracias, Señor, le damos una vez más por permitirnos abrir su palabra libremente. Por favor, Señor, límpianos de todo pecado, de toda iniquidad, que no haya nada, Señor, que pueda interrumpir el estudio de su palabra. Por favor, Señor, pedimos la protección de sus santos ángeles en este lugar y a todas las personas que están mirando este programa. La dirección de su Santo Espíritu, Señor, para que nos guíe a toda la verdad. Líbranos, Señor, del mal. Te lo pedimos sin merecerlo, sino por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. El Salmo 19:1 nos dice, los cielos, y si nos detenemos aquí, hermano, cuán grandes son los cielos. Nosotros no podemos imaginar cuán inmenso es el cielo. Nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros vemos aquí el poder de un Dios que es un Dios creador. La maravilla de su creación, el artista perfecto, el científico perfecto, que une la artística con la ciencia. Y el resultado nosotros lo podemos ver a nuestro alrededor. Aunque no como era originalmente, aunque el ser humano y el mundo se ha degenerado, podemos ver, podemos contemplar aún en todas las cosas el amor de Dios y su hermosa santidad. Hermano, quiero comenzar preguntando, ¿cómo es el corazón de nuestro Creador? O, en otras palabras, ese Creador amoroso, ese Creador que nos hizo con el poder de su palabra y con sus manos, ¿cómo es su corazón? ¿En qué estaba pensando Dios cuando nos hizo y cuando hizo todas las cosas? Bueno, el Señor quiere lo mejor para sus hijos, para sus criaturas. Él es amor. Y Él nos creó para que nosotros tengamos vida. No vida de 60, 80 años, sino una vida para siempre. El plan de nuestro Creador era que vivamos para siempre. Bueno, la naturaleza en la actualidad, por el pecado, esa imagen ha sido degradada, pero aún los cielos cuentan la gloria de Dios, su inmenso poder podemos ver en la naturaleza. A mí me gusta mucho lo que sucede en la naturaleza, especialmente cuando son el río y el mar, la relación que hay entre el río y el mar. El mar da, los ríos recorren y nuevamente el agua regresa al mar. Es una maravilla. Si nosotros vemos el cuerpo humano, por ejemplo, también es un diseño perfecto. Y puedo decir, a imagen de Dios. Quiero preguntar una cosa más, hermano. ¿Cómo podemos contemplar en todas las cosas la hermosura de su santidad? Dice,
La belleza está en los ojos de quien mira. No debemos olvidar de quién fue el creador de los ojos. Y quiero que leamos Proverbio 20:12. Proverbio 20, capítulo 20, versículo 12. ¿Lo puedo leer? Claro. Proverbios 20:12. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas ha hecho Jehová. Las maravillas que Dios ha hecho, podemos ver la creación en la naturaleza. El tan simple hecho de pensar del ojo, la complejidad del ojo humano, la ciencia actual nos dice que fuimos creados por el azar, pero en tan solo pensar en el ojo hay un creador, que Él ha permitido que nosotros podamos ver, no el azar del destino. Entonces nuestro creador, en su infinito amor, misericordia, Él nos muestra su poder, su bondad a través de las cosas hechas en este mundo. La naturaleza nos cuenta el poder de Dios y no tenemos excusa de decir de que no existe un Dios, porque lo podemos ver todo el tiempo, hasta el aire que respiramos, hasta la vida misma que tenemos. Él es santo, Él es soberano, Él es amoroso, nos da todas las cosas que nosotros necesitamos para ser sustentados. Él es la vida. Amén. Ahora quiero preguntarle, hermano, ¿cómo podemos admirar toda esta belleza de la naturaleza de Dios que Él ha creado? Contemplar la hermosura de su santidad, pero sin caer en el extremo del panteísmo. Bueno, en la actualidad muchas personas dicen de que Dios está en todas las cosas. Eso es lo que normalmente la sociedad cree. La hechura de sus manos, el sello de su creación, se ve en la naturaleza. Pero es muy peligroso cuando nosotros creemos de que la naturaleza es Dios. Entonces, por medio de la naturaleza, las cosas creadas, las cosas que vemos, podemos contemplar a un Dios creador, soberano, dueño del universo. Podemos contemplar el cielo, las estrellas y lo infinito de este planeta. Y la verdad que, Miguel, tratar de entender todas estas cosas, nuestra mente es muy pequeña para poder, ni la ciencia actual ahora se maravilla cuando ven las grandes maravillas que ellos siguen descubriendo, porque no han podido, digamos, hasta ahora discernir bien. Ellos se han envanecido en sus pensamientos, dejando a Dios a un lado y creyendo de que todo ha surgido de la nada. Es increíble cómo algunos científicos han llegado a la conclusión de que las cosas maravillosas, extraordinarias, complejas, son solamente por azar. Increíble. Creo que debemos poner los ojos y contemplar el poder de Dios como creador de esto. Ahora, quiero preguntar, hermano, ¿cómo el hombre ha utilizado estas cosas creadas para contradecir o tratar de dañar la palabra creadora de Dios? Ellos se basan en la ciencia, en una generación espontánea,
olvidando de que hay un Dios. Fíjese, hermano Miguel, en la historia. No hace mucho tiempo, la ciencia sustentaba de que la Tierra era el centro del universo. Algunos decían que que la Tierra era plana, que estaba sobre un elefante. Entonces, ahora le causa un poco de risa a usted, hermano, pero eso es lo que creía la ciencia hace poco tiempo. Pero en la palabra de Dios ya estaba escrito de que la Tierra era redonda. Entonces, mientras va pasando el tiempo, la ciencia de alguna forma también, con los últimos descubrimientos, avala de que la palabra de Dios es confiable. Y es lo que nosotros tenemos y creemos y es nuestra mayor esperanza porque ella nos muestra a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito de aquellos hombres que tratan de dañar o contradecir la palabra de Dios en sus diversos aspectos? Bueno, ellos rechazan a un Dios creador y al rechazar, ellos se envanecen en sus conocimientos propios y realmente son necios. Suena duro esta palabra, no me gusta decirla, digamos, ¿no? Pero es como rechazar la sabiduría que proviene de Dios, la necedad. Entonces, si nosotros nos acercamos a Dios, Él nos da ese conocimiento, esa sabiduría para aceptarlo como nuestro creador y dueño de todo el universo. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos da la vida. Es por Él que tenemos toda la naturaleza, aún con el pecado, tenemos muchas maravillas, ¿no? En la planta, en las flores, cómo nacen cada plantita, cómo nace un bebé en el vientre de una madre. Hay tantas maravillas, hermano Miguel, que cuentan la gloria de Dios. Amén. ¿Podría mencionarme cuál es el contraste que existe entre la sabiduría de Dios en su palabra, escrita en su palabra, y la sabiduría del mundo que es necedad? Mire, yo tengo un versículo que está en Eclesiastés 12:13, que no está en el estudio, pero después lo voy a enganchar con el texto que está en Proverbios 1:7. El todo del hombre habla en Eclesiastés 12:13. Si lo puede leer, hermano Miguel. Eclesiastés 12:13. Yo voy a leer Proverbios 1:7. Nos dice Eclesiastés 12:13. 12:7 me dijo. 12:13. 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Mire, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahora, o puede ser reverenciar a Jehová. Él es el que nos da la sabiduría. ¿Pero cómo? Reconociendo de que Él es mi creador, Él es dueño de todo. Gracias a Él respiro. Todas las mañanas debo agradecer, debo alabarle, debo glorificarle. Entonces, la necedad es hacer a un lado a Dios y confiar en la ciencia, confiar en las cosas de este mundo que ha creado el hombre y rechazar a un Dios creador soberano, y gracias a Él subsistimos y subsisten todas las cosas en este planeta, todos los seres vivos, toda la naturaleza. Así como usted comentaba, los ríos fluyen hacia el mar y vuelven a correr. Entonces Él sustenta todo eso. Ahora,
quiero invitarle, hermano, que leamos o estudiemos lo que nos enseña en el libro de Job, en el capítulo 38. Nosotros conocemos la historia de este hombre y su experiencia, pero él además entendía cosas que son para nosotros ahora luz. Job capítulo 38. Yo quiero, no sé, pero quiero irme al 4, 38:4. Muy bien. Y dice aquí, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. El 5 dice, el versículo 5. Estamos leyendo el capítulo 38, versículo 5. ¿Quién dispuso sus medidas si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? El 6 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Es interesante lo que dice la palabra de Dios aquí en Job. Muchas veces nosotros, o tal vez en algún momento hemos errado creando en cosas que de la ciencia ha puesto por verdad siendo mentira. Hace unos años atrás, hermano Miguel, yo estaba en mi trabajo y un colega viene y me dice, ¿has visto la máquina de Dios? Interesante pregunta. Y en Europa fabricaron una máquina generadora de protones y tiene como 11 kilómetros de esta máquina, y con esa máquina supuestamente ellos ya han descubierto de que hubo una generación espontánea y así surgió la vida. ¿En qué consiste esa teoría de la generación espontánea? Quizá para algunos que no han conocido estos términos. Consiste en que la materia, hubo una explosión de la materia, pero ya existía la materia. Entonces muchos se preguntan, bueno, o una alegoría, digamos, ¿no? Bueno, si tú eres científico, consíguete tu propia tierra, porque si hubo una generación espontánea de la nada, pero ellos dicen que hubo de la tierra, de la materia. Entonces, consiste en que hubo una explosión, y que de esa explosión también lo hacen engranar con la teoría de Darwin, de la evolución. La evolución. Y todos ellos, digamos, se envanecen en sus propios razonamientos y estudios, donde ellos tienen argumentos. O sea, no es fácil, ¿no? Porque teniendo la palabra de Dios, ellos rechazan. Pero también han habido científicos, hermano Miguel, que han comprobado de que la Biblia es veraz. También en algún momento leí de que hay un tiempo mencionado en la Biblia donde se detuvo el sol. Ahí en 2 partes menciona donde hay un tiempo que le falta. Y también científicos desarrollaron y vieron de que era un día completo. Y lo pudieron comprobar por medio de la palabra de que ese tiempo hubo algo ahí extraordinario que sucedió en la naturaleza. Y eso está escrito en la palabra de Dios. Efectivamente, Miguel. Bueno, seguimos estudiando lo que nos dice Job. Quedamos en el versículo 5. Versículo 6. Dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas del alba juntas alababan y todos los hijos de Dios daban gritos de gozo. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba como saliendo del vientre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja obscuridad, y establecí sobre él mi decreto, dice, y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás,
adelante, y aquí parará la soberbia de tus olas. ¿Puede continuar leyendo, hermano? Versículo 12. ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Le has mostrado el alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra y sean sacudidos de ella los malvados? Ella cambia luego de aspecto como el barro bajo el sello y toma el aspecto de una vestidura, mas la luz les es quitada a los malvados y el brazo enaltecido es quebrantado. El 16 dice, ¿has penetrado tú hasta las fuentes del mar y has caminado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? El 18 dice, ¿has considerado tú la extensión de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Qué podemos aprender de estos textos? El capítulo continúa hasta el versículo 41, pero hasta aquí, ¿qué hemos podido aprender? Son un montón de preguntas que cuando estas preguntas nosotros las analizamos, realmente, hermano Miguel, necesitamos de Dios. Él es el que nos muestra por medio de la palabra de Él, de Dios, toda la sabiduría impartida por medio de Él, por su Santo Espíritu. Amén. Podemos saber mucha ciencia, podemos estudiar muchas cosas, pero si no empezamos una vida con Jesús por medio de su palabra, no vamos a ninguna parte. Es necedad. Es necedad. También. Sí, es necedad. Amén. Bueno, hermano, ¿cuáles son las conclusiones? El arte, yo lo veo así, toda la naturaleza que Dios ha creado, aunque por causa del pecado, ese arte ha sido desfigurado. La naturaleza en su palabra dice que gime con dolores de parto. O sea, se queja porque nosotros destruimos la naturaleza. Entonces, somos seres humanos que necesitamos más de Dios. La ciencia muestra a un Dios poderoso, que Él nos sustenta con su poder cada día, cada instante. Ahora, en este mismo instante, hermano Miguel, alabado sea nuestro Dios porque Amén. respiramos, Amén. estamos hablando, estamos comunicando su mensaje aquí a nuestros amigos televidentes. Entonces, el llamado es a volvernos al Creador, a su naturaleza. No tenemos excusa, hermano Miguel, porque los cielos, la naturaleza cuentan de que hay un Dios creador de todo el universo. Hay un Dios sustentador. Gracias a Él vivimos, gracias a Él existimos. Y por Él vamos a ser salvos, ya somos salvos. Amén. Entonces Él nos rescató. Él ha hecho todo por nosotros. Solamente tenemos que aceptar todo, que Él es soberano. Él ha hecho todo por nosotros. Nosotros como seres humanos tenemos que aceptarlo como nuestro Redentor. Amén. Y Creador. Amén. Muchas gracias, hermano Gerson, por esta reflexión de la palabra de Dios. Deseamos que Dios le bendiga. Igualmente, hermano Miguel, es una alegría nuevamente por estudiar la palabra de Dios con usted y cada día crezco en su Amén. palabra. La verdad que uno aprende con nuestro Dios por medio de las Escrituras. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. A ti, querido televidente, gracias por habernos acompañado al estudio de esta
de este estudio, de esta lección. Deseamos que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.